Y pues qué mejor que tener al doctor Enrique Peñalosa, que es un gran consultor a nivel internacional, pero también tiene un gran amor por el país. Doctor Enrique Peñalosa, para nosotros es un placer, un gusto tenerlo en esta mañana aquí en la10radio.com. Bienvenido hasta su casa, la Casa 10, la casa de los artistas, la casa de la gente real, desde Engativá y por supuesto desde Zurich, Suiza, desde colombianos en el exterior, doctor Peñalosa, que sé que les va a encantar a todos escucharlo en esta mañana. Bueno, no, pues me encanta estar allá conversando con mis amigos en Engativá. En Engativá muchísimas de las cosas que hay las hicimos nosotros, muchos otras en Engativá. Por ejemplo, toda la laguna esa, la parte oriental de la laguna del Juan Amarillo, que separa Engativá de Suba, la hicimos, eso es hecho con bulldozer. Lástima que la han dejado llenar de buchón y cerraron el parque que habíamos hecho, tumbando barrios para que la gente lo pudiera disfrutar y la alcaldía de Claudia López lo cerró y lo mantiene cerrado, una tristeza. Pero bueno, allá hicimos todo el parque lineal del Juan Amarillo, miles de personas van en bicicleta por eso era un canal maloliente, era un caño maloliente, espantoso de ratas y zancudos. Quitamos todas las conexiones de aguas hervidas. Eso fue cientos de miles de millones de obras. Hicimos el parque lineal. Ahí hay Ujú. espacios también detrás del Titán donde hay que hacer unas canchas de fútbol. Hay que dejar árboles, pero también hacer unas canchitas para que los jóvenes, los niños jueguen. Hicimos toda la troncal de la 80. La 80 era una vía horrorosa que no tenía aceras, no tenía nada, era un poco de talleres, era horrorosa, y no había un arbolito, no había una acera, no había ciclorruta y obvio que no había Transmilenio. Entonces pusimos Transmilenio. Bueno, hicimos de todo, legalizamos, por ejemplo, el barrio Unir, los barrios Unires, hicimos todo el sendero alrededor del Jaboque, hicimos montones de colegios en Engativá Pueblo, allá creo que se llama Torquigua, hicimos los colegios por concesión, hicimos allá también pavimentos, alcantarillados. Es que los jóvenes se olvidan cómo era, pero por ejemplo, en todos esos barrios por la vía 63, por la calle 63 en Engativá Pueblo, y también hicimos toda esa buena parte de la demoliciones detrás entre la pista y Engativá Pueblo. En fin, muchas, y ahora recientemente hicimos todas esas aceras en toda la calle comercial de la carrera 112, la calle comercial de Engativá, decenas de colegios, en fin, parques ni hablar, por todos lados, el parque allá del Juan Amarillo, divino allá por frente a Colsubsidio y al Cortijo y demás, Guau. una Acuerda belleza de de parque, todo. ¿Se de acuerda usted todo. de todo, doctor Enrique? ¿De todo se No, acuerda con tan son, grande Bogotá? son, son mucho más cosas, muchas más, pero lo que es cierto es que es otra engativada mucho. Cada persona que vaya a ese parque, por ejemplo, es porque nos lo inventamos, lo trabajamos, lo hicimos, dimos toda clase de peleas, porque aquí unos grupitos hay un poco de falsos ambientalistas y unos dueños de un parqueadero que no lo querían dejar hacer, pero que todos tengan claro que eso se hizo con esfuerzo, con trabajo y con peleas. Y así es que hay que hacer por Colombia, eso es lo que hay que hacer con Paloma Valencia. El progreso se logra, no es hablando, es trabajando con juicio, con integridad, con honestidad, con carácter, ¿no? Por ejemplo, usted, Tatiana, ahorita mencionaba que yo trabajo de consultor internacional. Sí, es que los que somos funcionarios públicos honestos, lo Ujú. que hacemos es trabajar, trabajamos. Yo anoche llegué, entre otras, y estoy muy feliz de estar con ustedes como cerca de medianoche de Nueva York, porque estaba así, eso, yo trabajo en eso, asesorando ciudades en otras partes y demás. Ujú. Y, y, y lo que hace Paloma Valencia exactamente es un trabajo honesto, con gente buena, y eso es lo que va a hacer. No conmigo, con mucha gente joven, pila, buena, de toda Colombia, eh, que quiere trabajar, pero de verdad, con no estos horrores de corrupción que estallan todos los días ahora, que es un desastre total. Y además hay otra cosa que es clara, para terminar y después dejarla a usted con tranquilidad, Tatiana. Y es, Tranquilo. se han ido 1,5 millones, más de 1,5 millones, y estas son las cifras del gobierno, del DANE. Ujú. Más de 1,5 millones de jóvenes han emigrado.
en los Sí, últimos qué grave, doctor tres Peñalosa. años, 3 años, Qué se han ido a grave, otros países, se han ido a otros qué países. ¿Y por qué a qué países se van? ¿A dónde se van? ¿Se van a Cuba? ¿Se van a no, Venezuela? ¿A dónde se no, van? Se van es a países que hoy, donde la gente gana más, porque hay más inversión privada, más empresas privadas. Pero personas como desafortunadamente Cepeda y Petro tienen una visión del mundo donde ellos no quieren a las empresas privadas. Ustedes nunca habrán oído bien hablar a Cepeda o a Petro bien de una empresa privada. Nunca, nunca. ¿Y por qué Corea? Miren, ujú, Corea, por ejemplo, era mucho más pobre que Colombia hace 60 años. Y hoy Corea es sí, infinitamente más rica, digamos, o China era mucho más pobre que Colombia. Y ese micrófono que usted tiene ahí, por ejemplo, o ese teléfono por el que estamos haciendo la entrevista, eh, sí, señor. seguramente se hicieron en China o en Corea. Y obviamente fueron empresas privadas grandes. Pero aquí ustedes creen que es posible que haya una empresa privada grande que se vuelva y que produzca los teléfonos y los celulares y los micrófonos. No, porque estos gobiernos odian esas empresas y les van a poner toda clase de impuestos y restricciones y los van a acusar de ser unos explotadores. Y realmente donde se generan buenos empleos es en esas empresas, Claro que porque sí, y además el gobierno solamente puede hacer obras si hay empresas que pagan impuestos. claro. Porque, porque ¿cómo se hacen las obras? Digamos, ¿cómo hicimos todas esas obras en Negativá? Que le estaba yo haciendo la lista, tantas Es que obras. doctor Peñalosa, es que eso es lo que queremos, por ejemplo, aprovechar, porque yo sé que hay muchos jóvenes que no están entendiendo muy bien la situación y nosotros tenemos un público musical gigante, jueves y viernes de cultura, turismo y música, acá en la 10radio.com, pero también es ese análisis tan bonito que usted puede regalarnos y que definitivamente con su experiencia, porque desde Bogotá vimos esa ciclovía que muchos extranjeros cuando llegan dicen, wow, ¿cómo lo lograron? Que muchas ciudades de Europa no tienen una ciclovía como la que tiene Bogotá, por ejemplo. Y muchas cosas que tiene Bogotá que desarrolló, que podríamos estar mejor, doctor Peñalosa, podríamos estar muchísimo mejor, y usted lo ha hecho en muchas entrevistas, de cómo nuestro desarrollo se podría llevar a cabo más rápido. Pero, ¿de qué manera le llegamos al corazón de los jóvenes? Por ejemplo, quiero ponerle un ejemplo a usted de lo que pasó hace poco en Bogotá, que yo sé que usted lo sabe. Lastimosamente perdimos un joven por un teléfono en un Transmilenio. ¿Qué pasó con la Exacto. seguridad de Transmilenio, doctor Peñalosa? La seguridad en Colombia y en Bogotá, ya, no sabemos qué pasa con eso. O sea, nos preocupa mucho. Exactamente, ese es otro tema, por ejemplo, ¿no? La seguridad. Eh, recordemos que incluso el joven que asesinó a Miguel Uribe vivía en Engativá, ¿no? Ujú, Eh, hay problemas y buena parte de los que asesinan y roban, casi todos, ujú, ninguno es un joven que se levantó a robar para ir a llevarle almuerzo a la abuelita, ¿no? Hacen parte de empresas del crimen. Imagínese si usted no hace parte de una empresa del crimen, ¿cómo es que logra vender un celular robado, ¿no? ujú. Es decir, un ciudadano normal que le den un celular robado y vaya y lo vende, vaya y como no tienen ni idea, digamos a usted, Tatiana, le da un celular robado y le dicen, vaya y vende esto, Mm, usted le toca tirar eso a una basura porque usted no tiene ni idea cómo es que un celular robado se vende, ni cómo es que si está bloqueado se desactiva, y cómo es que estos bandidos además abren las cuentas desde el celular y le roban la plata a la gente que tenía en las cuentas y todo eso. Entonces son empresas del crimen. Pero esos, terrible. delin- pero esos delincuentes tienen que ir a la cárcel. Entonces volvemos al mismo tema. Ujú, Yo les pregunto, ¿usted nunca el país había estado tan en manos del crimen como en estos años? Nunca. sí, Y ese es sí. un tema del gobierno nacional principalmente. Y entonces uno dice, por Dios, ustedes han oído a Iván Cepeda decir que la seguridad es una prioridad. ¿Lo han oído decir? Yo nunca, yo sinceramente, yo los invito. Entonces, yo lo que sí creo es que es muy importante tener claro que hay un gobierno que tiene que eh,
darle la máxima prioridad a la seguridad y eso es lo que yo creo que va a hacer Paloma Valencia. No creo, estoy seguro porque he trabajado con ella y trabajo en el equipo programático. Entonces, vamos a cambiar una serie de leyes que hacen posible que hoy los delincuentes salgan a la calle. El alcalde Galán en varias ocasiones ha dicho que los delincuentes que se capturan pues Ujú. eran delincuentes que habían sido capturados 20 veces. O Sí, en qué una ocasión terrible. dijo que habían capturado una banda de 23 delincuentes Sí. eh, y que el jefe de ellos lo había nombrado Petro, ¿cómo es que llaman esto? Gestor Ah, de paz, gestor gestor de de paz. paz. Entonces lo habían sacado de la cárcel porque lo habían vuelto gestor de paz de la supuesta paz total. Entonces, así es imposible que la seguridad en los países civilizados, es que Ujú. una cosa que tenemos que entender es que esto que vivimos nosotros Sí, doctor no, Peñalosa. no es normal. Es Ujú. decir, eso de vivir con miedo. Y ni Horrible. siquiera estamos hablando de Francia ni Estados Unidos. En cualquier país de América Latina no se vive con ese miedo. Usted va a Ciudad de México, donde supuestamente en México hay muchos grupos criminales y demás también. Pero yo veo en Ciudad de México que la gente anda con los celulares tranquila, a nadie le roban la bicicleta. Uno ve que están en un café, tienen las mesitas afuera de los cafés y los jóvenes están ahí trabajando con su computador. Eh, Ujú. entonces, eh, claramente aquí, pero lo grave no es que tengamos el problema, sino Sí. que no lo estamos buscando solucionar. Digamos, el alcalde Galán informaba, y es que cuando yo estuve en la alcaldía, volvemos a lo mismo, que en este momento lo que han tenido es que más de 9 de cada 10 delincuentes que son capturados en flagrancia salen libres. Entonces, por eso se vuelve un gran negocio para un poco de jóvenes que son vagos, que no quieren estudiar, que no quieren hacer ni deporte siquiera, que no quieren trabajar, sino simplemente robarle a los demás y amargarle la vida a los demás, porque tienen claro que el riesgo de que los lleven a la cárcel es muy bajo, casi nada. Exacto. Entonces hay Ujú. que cambiar esas leyes y eso es lo que vamos a hacer con Paloma Valencia. Y Y la otra reforzar cosa, las leyes. ¿y por qué Paloma Valencia? Porque más allá de que a algunas personas les guste Abelardo, lo Ujú. que pasa es que las encuestas muestran que la que tiene más posibilidades de ganarle a Abelardo en la segunda vuelta es Paloma. ¿Y Paloma por qué? Porque además es mucho más abierta a gente distinta. Ella ha dicho bienvenidos las personas de izquierda, los que sean petristas, no importa, el que sea como sea, pero que sean personas que quieran hacer una Colombia distinta, que quieran, y por eso tiene a Juan Daniel Oviedo, su vicepresidente, ese equipo de Juan Daniel Oviedo con Paloma, que son un gran equipo, Ujú. pues es un equipo para una nueva Colombia, una nueva Colombia de trabajo, de inversión, una nueva Colombia donde se arregle el tema de la salud con gerencia. Mire, yo le cuento una historia. Cuando yo Señor, llegué cuando yo llegué a la alcaldía la vez pasada, ¿cuál de las dos? la La segunda, primera, la bueno, la segunda, pero primera, si no, en usted la tan primera, por desgusto, ejemplo, la en la primera, primera, en la primera, por ejemplo, hicimos las ciclorrutas, hasta la palabra, mira, hay palabras que la gente en Bogotá utiliza que me las inventé yo, por ejemplo, la palabra ciclorruta, porque ciclorruta. como había un poco de ciclovía ya, nosotros la ampliamos casi, la mayoría de la ciclovía que hay hoy la hicimos, y las Sí. ciclorrutas, porque no había ciclorrutas, y eso prácticamente no había en ninguna parte del mundo, solo en Holanda y en Dinamarca. Pero queríamos diferenciar el nombre de ciclorruta pues del de la ciclovía del domingo, ¿no? ¿Cómo decía algo distinto? Entonces inventamos la palabra ciclorruta, que es la palabra que se usa en Colombia, es una palabra que nosotros inventamos, pero en otros países usan ciclovía, por ejemplo, ¿no? Porque aquí inventamos la palabra ciclorruta y de hecho Bogotá es la ciudad de América en donde más gente se moviliza en bicicleta, gracias a esas ciclorrutas que comenzamos a hacer, como la de Juan Amarillo, allá en Engativado, la que hicimos por la calle 80 también. Y Eh, saliendo por la 80 a las entonces, 6 de la tarde, que es imposible ya por la cantidad de bicicletas, doctor Peñalosa. exacto, eso Es es una una cosa locura. maravillosa. El Y también municipio entrando y saliendo, entrando de Bogotá por la 80, una locura. claro, exacto, eso es una belleza. Y también, por ejemplo, todo ese parque que hicimos, toda esa continuación del parque lineal del Juan Amarillo que va
hasta el Parque de la Florida. Todo eso también lo hicimos, y el puente peatonal sobre el río Bogotá, y los senderos alrededor de la humedad del Jaboque. Pero bueno, la otra palabra que usan ahí también mucho los bogotanos es que Ujú. también fue un invento nuestro, fue la palabra Transmilenio. ¿Por qué le pusimos Transmilenio? Porque yo estaba de alcalde en el año 2000 cuando inauguramos Transmilenio, entonces hicimos el transporte del milenio. Entonces, Ah, entonces fíjese, como palabras como ciclorruta y Transmilenio son palabras que inventamos nosotros. Bueno, y también no inventamos, pero fuimos los que contratamos el metro. Todo el metro que se está haciendo, lo ok. diseñamos, lo licitamos y lo contratamos nosotros. Contratamos el metro que se está haciendo y que le va a mejorar la vida a los bogotanos. Ese metro, pues lo contratamos, lo hacemos todo. Lo que los otros alcaldes lo que han hecho básicamente es mirar cómo se hace, ¿no? Y entonces, eso es lo que se puede hacer con un gobierno de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, cuando hay gente juiciosa, nerda, trabajadora, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. Yo se le decía comunicación. Yo tengo que hacer esta pregunta al doctor Enrique Peñalosa. Si usted, ¿cómo usted hubiese mejorado la seguridad en Colombia? Yo Bueno, yo siento le que digo, sí, es que en eso es lo que estamos hablando. Primero que todo, yo quiero agradecerle a los ciudadanos de Engativá de todo corazón y con toda mi alma, porque siempre he tenido muchos votos en Engativá. Y por sí, ejemplo, la última vez que participé en la elección de la alcaldía, en el 2010, en el 2015, y que ganamos, y gané en Engativá, por ejemplo, ¿no? Gané en las elecciones. Entonces, en Engativá he ganado las elecciones. En esta última vez sí tengo que decir que no gané. Me ganaron ahí Paloma Valencia y Oviedo y demás, pero no importa, toda esa gente que me aprecia y que yo voy a Engativá y me saluda con mucho cariño, y entonces yo les quiero agradecer de todo corazón su cariño. Pero la seguridad es clarísimo, Paloma lo ha dicho, se mejora con algo es que mire, en estos problemas como la seguridad, no tenemos que inventar nada distinto. Aquí no se trata de poner un cohete de fabricación colombiana en ujú, Marte, ¿no? Eso de cómo las sociedades tienen seguridad ya está inventado. No es que en Colombia seamos más criminales que en otros países. ok, No, no es que seamos, es simplemente que hay que hacer lo mismo que se hace en cualquier país del mundo, que es llevar a los delincuentes a la cárcel. Punto, ¿no? Y obviamente, pues hay que tener otras cosas, limpieza, hay que tener iluminación, hay que tener, pero entonces, hay que hacer dos cosas principalmente. Primero, tener las leyes que permitan que los delincuentes capturados vayan sí, a la cárcel, ¿no? La seguridad se mejora, como le decía, con cosas como esta. Mira, hay cosas que tienen que ver con seguridad que también nosotros hicimos. Nosotros hicimos casi todas las canchas, casi todos los parques que hay en Bogotá los hicimos nosotros. Hicimos, por ejemplo, 175 canchas de fútbol en pasto sintético iluminadas, y ujú, los estudios muestran que donde hay una cancha de esas de fútbol iluminada, se mejora mucho la seguridad porque hay más jóvenes haciendo deporte afuera, hay más gente y eso ayuda a la seguridad también. Pero la sí, seguridad se mejora con dos cosas. Hay que construir cárceles, ¿no? Yo, por ejemplo, construí la cárcel distrital, que es una de las mejores cárceles que hay en Colombia. Y es buena porque no solamente es cárcel y tiene allá los que han cometido delitos, sino que tiene programas de rehabilitación. Y es importante tener esos programas de rehabilitación también, porque ujú, los presos, por terrible y por espantoso que ha sido el delito, salen libres tarde o temprano. No importa cómo cambiemos nosotros las penas, puede que salgan después de un año, de dos, de tres, de cinco, de 10, de 20, pero van a salir, sí, ¿no? señor. Entonces es bueno que salgan, pues ojalá rehabilitados, y no que salgan peores que lo que entraron a la cárcel. Esa Y es la idea. segundo, no, exacto. Y segundo, la otra cosa que hay que hacer es tener las leyes que garanticen que los delincuentes van a la cárcel, ¿no? Y no que salen libres. En Sí, este momento los jueces. Y entonces, la otra cosa que es importante es que hay que fortalecer la policía. Los policías aquí son una maravilla, los policías son valientes, pero por ejemplo, como aquí la mayor parte de los delitos en Bogotá son delitos eh, o todos, mejor dicho, prácticamente la mayoría son
empresas del crimen. Pues Ujú. para eso, aunque se necesitan policías uniformados y son valientes y heroicos y demás, se necesita mucho trabajo de inteligencia. Se necesita tener mucho. Por ejemplo, usted dice Transmilenio, que de pronto la gente, que haya investigación. Digamos, Cámara. la gente no sabe, pero cada bus de esos de Transmilenio tiene como 13 cámaras, ¿no? Ah, ¿No? 13. Entonces, 13 cámaras. Ahí le están grabando pues hasta cuando se rasca la oreja a la gente. Entonces, pero lo que toca es usar esa información que queda grabada para llevar a los delincuentes a la cárcel, ¿verdad? Hay que capturarlos. No sacamos nada, no es para filmarlos, para guardar los videos, ¿no? Ujú. Entonces, Importante, eh, importante. hay, hay que tener, eh, hay que tener eh, el trabajo de inteligencia y que haya policías de civil, que muchos de los ciudadanos que ven por ahí, ustedes, mujeres, hombres, resulta que son hombres y mujeres armadas que son de la policía y que van armados y que hacen trabajo de inteligencia, con toda clase de equipos modernos y sofisticados que tenga la policía para interceptar a los delincuentes, hacerle seguimiento, porque la idea no es simplemente capturar al que roba, sino más importante aún es capturar los jefes de la banda, ¿no? Claro. Y entonces esos muchas veces no son los que están en el bus robando, bueno, sino que son los que están por allá sentados tranquilos. Entonces, todo ese trabajo también se hace fortaleciendo el trabajo de inteligencia de la policía, con más policías en inteligencia, con una buena remuneración para los policías de inteligencia, con los equipos que necesiten los policías y con las leyes que permitan que los policías que eh, que capturan mucho, que los delincuentes que son capturados por la policía, que no salgan libres. Muy bien, Y doctor eso, y Peñalosa. entre otras, sobre estos temas ha hablado Paloma Valencia en muchas ocasiones. Vuelvo a preguntarle si ustedes han escuchado a Iván Cepeda diciendo que la seguridad es un problema grave, porque es que lo grave además es que no es solo la seguridad, es el desbarajuste que ellos han armado. Mire, yo cuando llegué a la alcaldía, yo reemplacé a Petro en la alcaldía Sí, y señor, yo claro que encontré sí. que había, Lo vimos, lo él había cubrimos muchas veces, doctor Peñalosa, claro que sí. Claro, claro, Tatiana, claro, mire, y nosotros, y Petro destrozó la salud en Bogotá, porque es que ellos no saben gobernar, ellos son buenos para hablar, pero no gobiernan. Entonces resulta que yo recibí la EPS del distrito, Capital Salud, la había quebrado. Cuando Petro llegó, prácticamente no perdía plata, y cuando Petro se fue, la dejó perdiendo en solo 4 años 360.000 millones de pesos. Y un, Wow. y un desastre gerente que había tenido ahí el señor Aldo Cadena, un desastre de tipo espantoso. Después se los llevó en la presidencia, que a la nueva EPS y al FOMAG y demás. Un desastre. Entonces, así obviamente no puede haber una salud bien manejada. Entonces, y por ejemplo, los hospitales, un desastre, no había hecho. Nosotros en la primera alcaldía hicimos, por ejemplo, entre otras, el hospital negativado, buena parte. Hicimos en esta última alcaldía una belleza de hospital en Usme, en Bosa. Petro no hizo ningún hospital, nada, cero. Entonces, ¿por qué? Porque no son buenos para trabajar. Y al revés, lo que uno oye son escándalos de corrupción espantosos todos los días. En el caso mío y de mi equipo, nunca tuvimos siquiera, no solo no tuvimos ningún escándalo, sino ni siquiera una investigación de nada incorrecto, nada. Entonces, Qué esa bueno. es una gran diferencia. Gente que trabaja de verdad para mejorarle la vida a la gente. Entonces, yo a los jóvenes les digo, miren, por Dios, a mí me entristece infinitamente que se estén yendo los jóvenes que piensen que su única aspiración sea irse a otro país, a vivir, a abandonar a su familia, muchas veces a sus hijos, a su familia, a sus papás, a sus amigos, a sus vecinos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay oportunidades en Colombia, porque no Ujú. se están creando las condiciones para que haya más inversión privada, más empresas. Entonces, eso es posible cambiarlo. No hay ninguna razón para que la gente gane mucho más en Chile o en México o en Costa Rica, ni hablemos de otros países como España. Ninguna. Ujú. Nosotros tenemos que tener un país que progrese de verdad y no puede ser un progreso con base en actividades criminales, de que aquí tenemos que el dólar está muy barato es porque hay mucha actividad de narcotráfico, entonces entra mucha plata del narcotráfico, o porque hay mucha minería ilegal, hay más de 9.000 millones de dólares al año en producción de oro ilegal
que destroza las selvas, nuestras selvas, ese tesoro, ¿no? O que, que tenemos que buena parte de la plata que está llegando es de tanta gente que se ha ido, que está mandando mucha plata para Colombia. Pero esa Sí, no es la manera como los terrible. países tienen que desarrollarse, las remesas, eso es muy triste. En todo caso, a esa es mi invitación. Yo tengo un grupo de colombianos en el exterior yo les conté que iba a estar con usted y tienen una plática lista para invertirla en turismo en Colombia. Tatiana, queremos irnos a invertir turismo en Colombia. Pregúntele al doctor Peñalosa, ¿qué seguridad tenemos de que podemos invertir en Colombia y no vamos a perder esa platica? Y también para retener esos jóvenes que también se quieren ir de la parte cultural, también de Engativá, y que sueñan con esa Engativá hotelera, doctor Peñalosa, aprovechando que tenemos cerquita el aeropuerto de Bogotá. Sí, claro, es que yo sí creo que el turismo puede ser una actividad importantísima. Mire, nosotros aquí en Colombia, algo que no nos damos cuenta, aquí en Bogotá, estamos más cerca de Nueva York, por ejemplo, de lo que está San Francisco de Nueva York, y eso que San Francisco queda en los Estados Unidos o Los Ángeles, ¿no? Y ni hablar desde la costa colombiana. Pero aquí en Colombia tenemos un paraíso en la naturaleza. A mí personalmente yo le veo un futuro infinito, siempre y cuando tengamos seguridad al turismo ambiental. Aquí, por ejemplo, hay un hotelito en Quindío que, que se llama el Hotel de la Bici. Y entonces vienen ciclistas de todo el mundo Wow. y les alquilan bicis si tienen bicis o les dan apoyo, porque muchos de esos traen sus bicicletas y montan en bici. Pero hay por todos lados el turismo ambiental. Yo en el Instagram, a mí me encanta seguir muchos de estos jóvenes que están organizando paseos a cascadas, a ríos, a montañas. Pero digamos, mire, Costa Rica, por ejemplo, hoy, Costa Rica es un país que con todo el respeto con mis amigos costarricenses tiene mucho menos atractivos que Colombia. Colombia tiene muchísimas más riquezas naturales. Colombia tiene unas cordilleras impresionantes que Costa Rica no tiene. Colombia tiene el Pacífico, el Atlántico, tenemos muchísimo más selvas, mucho más. Colombia es el país del mundo con más variedad de aves. Pero además de eso, Colombia tiene algo que es una cultura maravillosa, una cantidad de música local. Digamos, a nosotros nos parece normal. Colombia es el país del mundo donde más se baila, ¿no? Sí, No, porque más unidos. ustedes van a México y traten de buscar un sitio para ir a bailar y eso no existe allá, ¿no? En cambio aquí en Bogotá o en cualquier ciudad de Colombia, hay miles, los jóvenes bailan, todo el mundo baila, los viejos bailan, todo el mundo. Hay uno que otro tronco que es poco bailarín como yo, eh, pero eh, entonces la música colombiana, eso de poner el dial del radio y que buena parte de la música sea colombiana, ya Ujú. sea Heredero o Fonseca o el que sea, Wow, wow. eh, o Pipi Uribe, en fin, los que sean. Aquí entonces esa cultura, y sin embargo, entonces la naturaleza y la cultura hacen que Colombia sea muy atractivo para el turismo, ¿no? Claro, doctor Peñalosa. Eh, y ese es el tipo de cosas ahora que hablan de que la inteligencia artificial va a reemplazar a todos los, eh, los trabajos, ¿no? Que los Ujú. robots van a Eso hacer se dice, todo, ¿no? Que va a los reemplazar robots, los los robots van a hacer todo, ¿no? Pero hay una cosa que no van a poder hacer los robots, que es organizar paseos de turismo ambiental, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tenemos una ventaja muy interesante y lo que necesitamos es seguridad, pero además, miren, en Costa Rica, en Costa Rica es un país mucho más rico que Colombia, por dos Sí, razones. Una de las razones es que han atraído mucho más inversión de empresas para exportación, porque es que recordemos que no hay ninguna razón para que México exporte más de 60 veces más que Colombia a los Estados Unidos. Y Colombia, desde la costa colombiana, está más cerca de la costa este de los Estados Unidos, es decir, de Nueva York, de Miami, de Filadelfia, de todo eso, estamos más cerca que México. Y México va por camión o por ujú, tren, y eso cuesta 5, 10, 15, 20 veces más que por barco. Entonces, okey, ¿por qué México exporta 65 veces más? Entonces, eso hay que promoverlo, hay que lograr que entonces, y Costa Rica también exporta mucho, entonces, pero la otra cosa, y es a propósito de responderle su pregunta, ¿qué hace Costa Rica? Es que Costa Rica
trae cientos de miles de personas a hacer turismo ambiental cada año. Y esa es una de las razones por las cuales la gente en Costa Rica gana casi 3 veces más que en Colombia por el mismo Ujú. trabajo. Y pero es que los costarricenses han aprendido a vender bien el cuento, entonces los llevan y le muestran el pájaro. No, no es el pájaro tal, no. Es que ese pájaro es migratorio o es endémico, vive ahí, ¿no? Es un pájaro, es un ave que vive ¿cuántos años? ¿Un año o 10 o 50 o qué? ¿Qué es lo que, de qué se alimenta? O los insectos, una mariposa, ¿cuánto tiempo vive? ¿En qué planta pone los huevos la mariposa para que la oruga pueda alimentarse? Todo ese cuento, saber luchar bien, ese cuento de saber bien qué es lo que saben hacer en Costa Rica, y aquí no, Sí, tal vez no sabemos muchas veces ni los nombres de las plantas, pues mucho menos eh, qué insecto es el que pone los huevos en una planta, ¿no? O si ese entonces nos toca insecto, o si esa, motivar. claro, o si esa mariposa vive 6 meses o 6 años, o si migra, o en fin, todo Claro. eso, ese tema, pero para sus amigos que quieren invertir en Colombia, ya sea en un Ujú. aeropuerto cerca del aeropuerto, ya sea en un hotel cerca del aeropuerto del Dorado, o, pe- o en, eh, o en turismo ambiental, entre otras. A mí Claro, casi me hay muchas tumban, a mí casi me tumban de la alcaldía, la primera alcaldía es que los jóvenes que nos oyen, porque en Bogotá, en Colombia, prácticamente no había un andén. No había un andén. Eso fue estaban una peli. rotos. No, no había, o los que se habían hecho tenía carros encima. Digamos en Sí. la 80 y en Engativá, no había un solo andén, era solo tierra, talleres, era una cosa horrorosa, espantosa, y fue una Ujú. pelea a morir para hacer. Ahora, por ejemplo, las andenes que hicimos ahí en la carrera 112 en Engativá, o todos los enganes, o digamos en Villa Gladys, hicimos allá, llevamos el alcantarillado, el gas, el pavimento, hicimos el parque en Villa Gladys, en fin. Entonces, eh, ¿qué es lo que hacen los turistas cuando van de turismo? ¿Qué es lo que hace alguien cuando va de turismo? Quiere ¿Qué es lo que hace? caminar, quiere Lo que hacen conocer. es caminar, lo que hacen es Claro, caminar. Entonces, lo claro, peor que caminar. puede tener una ciudad, y yo por eso pusimos volardos para comenzar a educar a la gente, porque además era solo 1 de cada 10 hogares tenía carro en esa época cuando Pero yo llegué. doctor Ahora, Peñalosa, tuvimos la oportunidad de ir a París y está llena de volardos. obvio, Por París está forrada en volardos, las ciudades europeas están forradas eso. en volardos, y además pusimos casi que cualquiera no tiene que ir a París, que se meta en Google Earth o que busque fotos de París en internet y la ve los volardos en todas las calles, ¿no? Pero el tema es que Para lo que evitar eso. importa, lo que importa es que no hay un solo prácticamente, y además era un símbolo de desigualdad, porque cuando solo 1 de cada 10 hogares tiene carro, que son los de mayores ingresos, un carro encima de la acera es un símbolo de desigualdad, de irrespeto por el peatón, de Ujú. irrespeto por la persona adulta. También, por ejemplo, con Transmilenio, por primera vez alguien con silla de ruedas pudo acceder al transporte público. Antes no podían. O con Sí. un coche de bebé, con un Ujú. coche no era posible. Entonces, y con aceras. Entonces, esta fue una pelea, pero el turismo es peatonal. La gente lo que quiere hacer cuando va de turismo, ¿no? Por ejemplo, la Avenida El Dorado no tenía andenes, ¿no? No. Era un horror y ahora tiene una belleza de andenes y demás. Todo eso lo Y es un hicimos, espacio ¿no? espectacular para ¿No? pasear, El ¿No? Dorado, ya es una Y hermosura. y yo le aseguro que cualquier andén bueno que usted ve en Bogotá o en Colombia se hizo después de la alcaldía de Peñalosa uno, porque antes del 98 prácticamente no había ningún andén bueno en Colombia. Y los que se habían hecho buenos, los carros habían estacionado encima. Entonces, ese es un tema para los, usted me dice ese tema de la inversión en turismo. Ese Sí, tema, ese tema es muy importante. Ahí hay muchas posibilidades, pero para eso se necesitan seguridad, seguridad. seguridad. Porque obviamente Necesitamos si más cuando policías. atracan o matan a un turista o cuando lo roban a los turistas o les cobran precios absurdos o los roban, pues ese turista seguramente de pronto termina siendo alguien que es un influencer y tiene 1 millón de seguidores en Canadá o en Estados Unidos o lo que sea. Y por ejemplo, las cifras muestran, pero eso no soy yo, que se entra a la prensa, el que quiera, métase a Google. Hace 4 días salió la noticia que el Ujú. turismo estaba cayendo en picada, el turismo internacional, que había habido 1.200.000 turistas internacionales menos en Colombia el año pasado que el antepasado, que Por la está cayendo el turismo en picada.
¿Por qué cae el turismo? Pues porque los turistas no van a arriesgarse. Es que los mismos colombianos, la mitad de Colombia, los colombianos les da susto ir. Les da miedo ir porque está lleno de ampones, de grupos armados criminales, de matones, incluso que controlan la región y no dejan que la gente entra. Es Entonces, verdad. eso no es normal en un país civilizado. En un país civilizado, mire, y no es un tema de que tengamos selvas o que tengamos, no. Aquí al lado Brasil, por ejemplo. Ujú. Brasil es un país que tiene mucho más selva que Colombia. Y sin embargo, y no es un tema tampoco de gobiernos de izquierda ni de derecha, toda esa carreta, Qué no, cansancio eso, porque doctor Peñalosa. Qué Brasil, cansancio ese tema. si no, Brasil ha tenido gobiernos de derecha, de izquierda, ahora tiene un presidente de izquierda, pero un presidente de izquierda que no tiene todos estos falsos ambientalismos de Petro. El presidente Lula de Brasil es el que más ha apoyado la exploración petrolera. Y por eso Brasil, que hace 30 años prácticamente no producía nada de petróleo, está a punto de volverse el tercer productor de petróleo más grande del mundo, ¿no? Por el apoyo que le ha dado el presidente Lula en buena medida a la exploración petrolera y a la minería. Brasil es un país que tiene unas enormes minas, minas de hierro, produce acero, es uno de los principales productores de acero del mundo. Y aquí en Colombia este gobierno, y lo mismo que Cepeda, lo único que hace es bloquear la minería, bloquear la exploración de petrolera, pero a lo que iba a hablar con relación a Brasil es que Brasil, aunque tiene gobiernos de derecha o de izquierda, nunca los grupos armados criminales han controlado 1 metro cuadrado del Brasil, porque allá el ejército es fuerte, poderoso, equipado, ¿no? Y no importa que el gobierno sea de izquierda o derecha, no han permitido que los grupos armados criminales, ¿no? No es ese cuento de la paz total y todos esos cuentos que lo único que hacen es ayudarle a los grupos armados criminales. En Brasil eso no pasa, con todo y que tienen mucho más selvas que en Colombia. Y eso es lo que vamos a lograr con Paloma Valencia. Doctor Peñalosa, pues yo le agradezco mucho de verdad porque usted ilustra y nos ilustra y queremos llegar a los corazones y a las familias de muchos jóvenes para que de verdad podamos, y es bonito investigar, doctor Peñalosa, la educación, ¿no? Lo que usted está diciendo de Brasil, Dominicana. Antes de votar deberíamos investigar más a nuestro candidato, ¿cierto, doctor Peñalosa? Pues claro, es que además yo lo que les digo es por Dios, miren por Dios cómo es que el comunismo fracasó en el mundo. Eso ya fracasó. Mírenlo, miren los países que están más ricos, ¿por qué es que están más ricos? ¿Por qué están más ricos? ¿Por qué está progresando mucho más República Dominicana? ¿Por qué está progresando mucho más Chile? ¿Por qué está progresando mucho más Costa Rica? Porque son gobiernos que apoyan la empresa privada, que apoyan la seguridad. Entonces, el gobierno tiene que ser un gobierno que apoye que haya empresa privada, inversión. No puede ser un gobierno lleno de odio contra los empresarios y demás, Obvio. porque eso es lo que hace que haya progreso y que se genere buenos empleos y oportunidades. Entonces, sí, ojalá que nuestros jóvenes miren y estudien qué es lo que pasa en el resto del mundo. España, ¿cómo es que España se volvió rico? ¿No? Es que incluso vuelvo a decir, no es que, pues que una cosa es gobiernos de izquierda de nombre y otra cosa es gobiernos que son amigos de los grupos armados ilegales y enemigos de la empresa privada. Entonces yo lo que quiero ver es que busquen qué es lo que ha dicho Iván Cepeda sobre la seguridad. Busquen, yo no he oído que diga nada sobre la seguridad. En cambio, para Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, este sí es una prioridad. Y vuelvo a decir, esto no es nada raro, no es que tengamos en Colombia un problema especial distinto, no. Estos temas se resuelven de la misma manera en todos los países del mundo. Estos problemas los podemos resolver y que ojalá que los jóvenes que van a tomar su decisión realmente puedan vivir aquí sus vidas y tener buenos empleos y no tengan que irse a otro país a ver cómo es que ganan más. Doctor Gracias, Peñalosa, gracias, estoy de acuerdo con Tatiana. usted. Doctor Peñalosa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y le deseamos un excelente día. Y gracias por haber estado aquí en la Casa 10, la casa de todos los artistas y de toda Engativá, doctor Peñalosa. Gracias, Tatiana. Muchísimas gracias. Bueno, pues estuvo con nosotros el doctor Enrique Peñalosa a esta hora de la mañana, de la tarde y por supuesto si usted está de la noche. Hoy hablando de estos temas tan importantes, las elecciones este 31 de mayo, del por qué.
por supuesto tenemos que elegir bien. Yo creo que nos queda claro que lo que tenemos que hacer es investigar bien a nuestro candidato y educarnos antes de votar. Yo creo que ese es el mensaje y por supuesto mirar nuestros países vecinos, como lo dice el doctor Enrique Peñalosa, qué está pasando en Costa Rica, qué está pasando en Brasil, por qué otros países son más ricos que otros y por qué desgraciadamente tenemos que vivir y contar la historia de Cuba o contar unas historias tristes como lo que le pasó a nuestra hermana Venezuela. Pues bueno, con esto cerramos aquí en la10radio.com y por supuesto les agradecemos muchísimo a todos los que estuvieron conectados en la10radio.com. Ya vamos a leer sus comentarios, pero les voy a dejar, por supuesto, esta entrevista en el canal de YouTube y en el canal de Facebook para que ustedes puedan ver al doctor Enrique Peñalosa, le puedan comentar y nos dejen sus preguntas, eso sí, siempre con mucho respeto, con mucho cariño y con mucho amor. Aquí desde la10radio.com agradecemos a todo el equipo de comunicaciones y de prensa del doctor Enrique Peñalosa por hacer posible esta entrevista. Un abrazo para todos, se despide Tatiana Carvajal.